Buenos días. Dios le bendiga rica y abundantemente a cada uno de ustedes en este hermoso día, de esta hermosa mañana. Bueno, estamos reunidos aquí en la casa del Señor. Qué bueno cuando me dijeron vamos a la casa del Señor, dice el Salmo, ¿no es verdad? Sí, porque hay muchos que van para otras situaciones, ¿no es verdad? Que se han levantado para muchos lugares, pero qué bueno que nosotros venimos en esta mañana a la casa del Señor. Miren, en esta mañana el Señor ha puesto un mensaje para mí y para la iglesia que tiene como título la misión de la iglesia de Jesucristo. La misión de la iglesia de Jesucristo. Y la porción bíblica primaria es la porción que leyó nuestro hermano Tomás, del versículo 1 al 19, hablando de la conversión de un hombre que se llamaba Saulo, que perseguía a la iglesia, que emanaba, irradiaba temor a la iglesia, odio, y metía preso a los que invocaban el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, pues este hombre se convirtió, como usted y como yo un día, a Cristo. Y a partir de ese momento, su vida fue diferente a lo que él hacía anteriormente. ¿Y quién fue que cambió la vida de Saulo, que luego se llamó Pablo? ¿Quién fue que le dio una nueva visión de la vida a Saulo? Nuestro Señor, dice mami Milagro, nuestro Señor Jesucristo, que fue el mismo que a usted y a mí también hizo lo mismo con nosotros cuando nos predicaron la palabra y lo aceptamos a Él como nuestro Señor y único y verdadero Salvador. Pablo ya no era el mismo que de antes. Pablo anteriormente en su vida antigua se llamaba Saulo y se educó bajo los pies de Gamaliel y de muchos maestros judíos. Y seguro él tenía muchas ideas y, muchos nombres en su cabeza. Ahora, cuando él se convirtió, cuando él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, él nada más tenía un nombre en su vida y en su mente. ¿Usted sabe cuál era? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso el título de la prédica de esta mañana es la misión de la iglesia de Jesucristo. ¿Cuál es la misión de la iglesia de Jesucristo? Vamos a verlo en esta mañana a la luz de un episodio aquí en Hechos, capítulo 9, después de la conversión de Pablo, el primer evento que él se vio envuelto, Pablo, después que se convirtió. Y vamos a ver esa historia también en esta mañana, si Dios quiere y permite, porque la enseñanza central de esta mañana de la prédica, ¿cuál es? Que usted sepa, si usted es un hijo de Cristo, cuál es la misión suya. Hoy que hay tanta confusión y tanta cosa, que usted no sabe si es por la izquierda, por la derecha o por el centro. Pero en esta mañana, a la luz de una conversión maravillosa que nuestro Señor Jesucristo hizo a un hombre llamado Saulo, que luego se llamó Pablo, vamos a ver cuál es la misión, ¿no es verdad? La misión de la iglesia de Jesucristo hoy en día. Y yo quiero que vayamos a Hechos, capítulo 9. Ahí vamos a leer un versículo, el versículo 20. El que pueda, puede ponerse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Los que no se pueden quedar sentados y leer su palabra tranquilo ahí. La palabra de Dios dice, vamos a ver, vamos a estar predicando en esta mañana con el título
La misión de la iglesia de Jesucristo. Versículo 20. ¿Lo tienen? Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo, que dice, de Dios. ¿Quién dice amén? Oremos. Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Gracias por este maravilloso y bello día que tú nos permites estar aquí en tu casa, Señor. Y una vez aquí hemos cantado cánticos de alabanza a ti. Y ahora nos disponemos, Señor, al alimento espiritual que tú has reservado. Pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos ilumine, nos guíe y que este salón sea lleno de tu Espíritu Santo, cada hermano aquí presente. Te pido por los hermanos que nos siguen por los medios electrónicos, por el canal de YouTube, también que tu bendición le alcance. La misión de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entender esta misión principal y básica de tu iglesia, Señor, hoy en día. Quita todo estorbo, danos paz y que tu Espíritu Santo nos dirija por medio de tu palabra. Y todo esto lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento. Miren, la misión principal de la Iglesia de Cristo, a la luz de la palabra de Dios y conforme a la historia que vimos de la conversión de Saulo, que luego se llamó Pablo, es que hay que anunciar el evangelio, la palabra de Cristo a toda criatura. Y entonces, en medio de todo esto, la palabra de Cristo debe morar, debe abundar grandemente hoy en día en las iglesias. Hoy se hace necesario más que nunca llevar esta misión como la llevó Pablo, en su primer evento después de haberse convertido a Cristo. Fue un ardiente deseo de su corazón de compartir el mensaje de Dios, el mensaje de Cristo con sus hermanos. Así que, en primer lugar, vamos a hacer una pequeña síntesis. La conversión de Pablo dice en el versículo 9, versículo 1, que Saulo, expirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer o mujeres de este camino, lo trajesen preso a Jerusalén. Es decir, que vemos ahí una persona, antes de conocer a Cristo, agresiva, una persona que no aceptaba absolutamente nada de lo que conocía, una persona violenta también, una persona con un ímpetu y una fortaleza de poner lo que él entendía que era el orden. Pero vemos a la luz de la palabra de Dios que tamaño situación se vio Pablo en enfrentándose a nuestro Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Entonces vemos que en el versículo 4 dice que aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Hablando nuestro Señor Jesucristo en esa visión de esa luz que le rodeó a Pablo, ¿por qué tú me persigues? ¿Eh? Entonces, obviamente, Saulo lo perseguía porque Saulo no lo conocía, pero una vez Saulo conoció a Cristo, se convirtió en Pablo y ya no actuaba como actuaba, ni hacía lo que hacía, ¿no es verdad? Porque el Señor Jesucristo lo convirtió. Cuando el Señor Jesucristo permitió que cada uno de nosotros lo conociéramos y lo aceptáramos a Él como nuestro Señor y Salvador, al igual que Saulo, ya nosotros no éramos ni podemos ser lo que éramos. Somos otra cosa en Cristo, ¿no es verdad? Pero esa otra cosa que somos en Cristo no nos la da la persona ni cada uno de nosotros, nos la da Cristo por medio de su Espíritu Santo. Oh Señor, gloria a Dios. Y en esta mañana yo quiero hacer reconocimiento en esta fase de introducción. En mi barrio, yo estando pequeño, unos 10 años, 11 años, no recuerdo. Pero por mi barrio iban unos evangelistas cada cierto tiempo y ponían unos bombillitos de noche en una esquina y allí ellos hacían lo que ellos llamaban una campaña evangelística. Estamos en campaña porque hay alma que salvar, era el lema de ellos. Y en medio de mucha, usted sabe, un barrio, hay personas buenas, hay personas un poco bellaco, usted sabe, y ya usted sabe. Entonces la gente, iban 2 o 3, 5, 7, 8 personas, no más de ahí, no iban mucho, pocos, pero había muchos jóvenes que eran tremendos, por no decir otra cosa, que compraban huevos en el colmado. ¿Y usted sabe qué hacían? Le tiraban esos huevos a esos evangelistas. La misión de la iglesia es predicar la palabra de Dios. Es anunciar el reino que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aún en medio de adversidades, aún en medio de sequedad, aún en medio del desierto, lo que tiene que hacer la iglesia es anunciar el reino de los cielos que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero, bueno, y Ernesto me decía también que cuando él se convirtió, Pablo hizo como una campaña ahí en la cancha, fue, ¿no? Me parece que fue, si mal no recuerdo. Pero ya eso no se estila hoy en día porque la gente, usted sabe, los barrios, yo no quiero los problemas, que esto, que lo otro. Pero qué bueno que hubo una generación de evangelistas que no le importaba las situaciones, los problemas. Y gracias a Dios, por lo menos lo que uno conoció, desde que estábamos pequeños hasta que murieron, ya hay un par que se han ido con el Señor. Qué bueno que mantuvieron siempre su misma trayectoria. ¿Cuál trayectoria? Predicar la palabra de Dios. Predicar el reino que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, y los muchachos le tiraban huevos ahí, ya usted sabe. Y habían 7, 8 personas, tal vez se iban 3, quedaban 2, tal vez, o 1. Pero qué bueno que la palabra de Dios siempre
se ha predicado, se está predicando y se va a predicar. Bueno, y entonces, ¿qué pasa, señores? Usted y yo tenemos una vida igual que la de Saulo. Antes de nosotros conocer a Cristo, ¿qué éramos? Gente pecadores, gente entregada a tradiciones, a situaciones de todo tipo. Pero cuando vino nuestro Señor Jesucristo, nosotros no somos perfectos, pero no somos lo que éramos. Somos nueva criatura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, en el capítulo 9, versículo 11 y 12, cuando Ananías supo que era Saulo, que el Señor lo estaba mandando allá para orar por Ananías, usted sabe, un varón de Dios, dice la palabra, dice, pero yo he sabido que este hombre es bien violento, que este hombre no es un ao fácil. Y yo quiero decirle en esta mañana que muchas veces cuando una persona viene a Cristo y por su pasado de lo que ha hecho y todas las cosas, muchas veces, mira, fulano se convirtió, dice, tú verás, fulano se convirtió y en vez de dar gracias a Dios, ¿usted sabe lo que hacen? Ese yo tengo que ver a ver si es verdad. Con ese romo, como ese hombre, con esa cerveza, con esto, con las mujeres, con todas las cosas. Miren, y yo le voy a decir algo. El que cambia los corazones es nuestro Señor Jesucristo. ¿No es verdad? Y para nuestro Señor Jesucristo no hay nada imposible, ni nada que sea muy difícil. Todo es posible para el que cree, dice la palabra de Dios. Y Ananías, en su condición humana, quiere decirle un consejo a nuestro Señor Jesucristo, pero ¿qué consejo nosotros le vamos a dar a Dios? ¿Qué consejo nosotros le vamos a dar a Cristo? No le podemos dar consejo porque Él lo sabe todo. Él es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Miren, y en el versículo 11 le dice nuestro Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judá a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y entonces Ananías fue, ¿verdad? Y en el versículo 15 dice, el Señor le dijo, ve, porque Ananías ya le puso la objeción en el versículo 13 y 14. Vamos a leerlo, el versículo 13 y 14. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por
mi nombre. ¿Quién dice amén? Y el que conoce los corazones es nuestro Señor. Ananías da un consejo humanamente, pero ya el Señor le dijo, me va a ser útil a mí, porque va a llevar el mensaje delante de reyes y delante de autoridad. Y así fue la conversión de Saulo, que luego se llamó Pablo. Y Pablo se convirtió a Cristo. Y ahora vamos a ver la misión de la iglesia de Jesucristo. ¿Qué hizo Pablo cuando se convirtió a Cristo? ¿Qué hizo Pablo? Bueno, ahí vamos a ver en el versículo 20. ¿Qué hizo Pablo? Dice la palabra de Dios en el versículo 20. Enseguida, ¿qué hacía Pablo? ¿Predicaba a quién? A Cristo en las sinagogas donde estaban los judíos, diciendo que este era el Hijo de Dios. ¿Qué hacía Pablo? Tan pronto se convirtió, predicar y anunciar y presentar a Cristo como el Hijo de Dios en la sinagoga. Y esa es la misión básica de la iglesia, presentar a Jesucristo, el Hijo de Dios, que por su sangre derramada, usted y yo podemos ser perdonados, borrados nuestros pecados y podemos ser hechos hijos de Dios. Entonces, es el mensaje, esa es la misión principal de la iglesia. Inmediatamente se convierte Saulo a Pablo, porque acepta a Cristo, empieza inmediatamente a presentar en la sinagoga donde están los judíos reunidos, comienza a presentar a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Salvador. Bien, entonces aquí vemos en el versículo 20 que predicaba a Cristo y que presentaba a Cristo como el Hijo de Dios. Y ese era el mensaje principal de él. Usted me dirá, en las iglesias hoy también ese es el mensaje principal. Sí, es cierto. Pero fíjese que a la luz de de la historia de Pablo, Pablo no menciona otro nombre. El problema es que ahora se mencionan otros nombres también. Y no debiéramos de anunciar ni de aceptar que cuando se esté predicando la palabra de Dios, porque aquí no hay otro nombre, aquí están los nombres que están en la Biblia. Usted no debe aceptar que mencionen otro nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos. ¿Quién dice amén? Bien, entonces, primer versículo de lo que hizo Pablo cuando se convirtió y aceptó a Jesucristo como su Señor y Salvador. Presentó a Jesucristo como el Hijo de Dios y presentó a Jesucristo como el Salvador, porque Cristo es un término, un vocablo griego que significa el libertador. Jesús el libertador, Jesucristo. Eso quiere decir, ¿el libertador de qué? ¿El libertador de naciones? No, el libertador de las almas, el libertador espiritual, el Hijo de Dios, el único que tiene autoridad para hacerlo usted hijo de Dios. Entonces, ¿cuál fue la misión principal de Pablo una vez se convirtió? Anunciar a Cristo, que debe ser la misión principal de las iglesias hoy en día, anunciar a Cristo. Si en las iglesias se anunciara el mensaje sin mencionar tantos nombres y tantas cosas, que ningún hombre va a complementar lo de Dios. Ningún hombre va a lo que falta, lo que le faltó a la Biblia en un supuesto de que a completarlo. Eso es mentira, señores. Lo de Dios es perfecto y lo de Dios permanece para siempre. Entonces, el versículo 21
Dice la palabra de Dios, y todos los que oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Entonces, cuando Saulo ya lavado con la sangre de Cristo, le está presentando a ellos a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, muchos de ellos, los que lo conocen, le dicen, pero este no era que estaba persiguiendo a los que anunciaban y decían de ese nombre allá en Jerusalén. Y ahora vino para acá a meter preso también a lo que aquí dicen. Bueno, eso es verdad, sí, pero verdad también es que ese mismo Jesucristo, cuando él iba para allá, lo tumba del caballo, y ahí comienza la conversión de Pablo. Y muchas veces usted va a aceptar, usted va a ver que cuando usted presenta el evangelio a sus familiares, a sus amigos, a sus relacionados, usted va a ver que siempre ellos van a buscar algo que usted ha hecho o que usted hizo en un tiempo, para invalidarlo a usted, por el mensaje que usted está llevando. Pero eso no es asunto de ellos. Nunca lo vea que es la persona que está delante de usted. No, el que está haciendo eso es el diablo. Porque el diablo es mentiroso del principio y padre de mentira. Y él no quiere nada con la verdad. Y la verdad es nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Entonces, estos compañeros de Pablo que estaban escuchando el mensaje de Cristo, decían, pero este no perseguía a los que anunciaban ese nombre en Jerusalén y él vino acá a tomar preso a todos los que anunciaban en el nombre de Cristo. Sí, pero Cristo lo convirtió a él y ya él no era lo mismo. Él es una nueva criatura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, señores, algo que tenemos que tener claro. Usted es hijo de Dios por lo que Cristo hizo por usted y por mí. Nosotros somos hijos de Dios, no por la iglesia, no porque fulano ni sultano, no. El que hace la obra en nosotros es nuestro Señor Jesucristo. Y eso debe estar claro con nosotros, porque el que hizo la obra con Saulo, que luego se llamó Pablo, fue nuestro Señor Jesucristo. Lo tumbó del caballo y lo cegó. Lo dejó ciego 3 días. ¿No es la mami milagro? Amén. Y luego le devolvió la vista por uno que le anunció en una visión de que iba a orar por él, le iba a imponer la mano y iba a recobrar su vista después. Amén. Bueno, y entonces, señores, la misión de la iglesia de Jesucristo hoy en día es eso mismo. Presentar a Cristo como el Hijo de Dios y como el Salvador, que puede hacer en nosotros algo nuevo, borrar nuestros pecados y nosotros pasamos a ser hijos de Dios, sin haber nacido en Israel, sin llevar la religión judía, sin asunto de circuncisión, sin asunto de un día, por la gracia de Dios, por medio de Jesucristo, usted es hecho un hijo de Dios. ¿Quién dice amén? Bueno, y entonces seguimos diciendo, a ver, los primeros hechos de Pablo cuando se convirtió a Cristo. Ahora vamos por el versículo 22.
¿Eh? Dice la palabra de Dios, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el enviado del Altísimo para borrar nuestros pecados y hacer de nosotros una vida nueva. Porque cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, viene y mora el Espíritu Santo de la verdad en nosotros. Y aquí en el versículo 22 dice la palabra de Dios que Saulo se esforzaba en su presentación de Jesucristo mucho más, ¿no es verdad? Y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Una de las misiones de las iglesias hoy en día es poner en contexto a la luz de la palabra de Dios de que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿No es verdad? Esa es la misión de las iglesias hoy en día. ¿Cuál es el problema de las iglesias hoy en día? Usted me dirá, bueno, pero eso se anuncia, eso es, sí es verdad. Pero hoy en día mencionan muchos nombres y muchas situaciones. Y ahí es que está el problema. El problema está que solamente hay un nombre que dice la Biblia que es el Hijo de Dios. Y hoy se mencionan en los púlpitos de las iglesias muchos nombres. Y no debiera de mencionarse nombre. Eso es lo que yo digo y entiendo. Que lo que debe de hacerse es transmitir exactamente y limpiamente lo que dice y establece la palabra de Dios. No puede haber más nombre que lo que dice y establece la palabra de Dios. Ahí que está el problemita. Ahí es que yo veo el problemita. Pablo anunciando desde el 20 hasta el 22, después de convertido a Cristo. Usted ve otro nombre que él está anunciándole en la sinagoga. Está anunciándole otro maestro. Está anunciándole otra persona. No, a Cristo. A Jesucristo como el Hijo de Dios. A Jesucristo como el libertador, como el enviado de Dios. A ese solamente. El problema es que hoy se hace eso, pero también se hace lo otro. Entonces le ponen en la cabeza así. ¿Por qué este mensaje que hemos predicado hasta ahora, hasta el versículo 22, está claro, está confuso o necesitamos otras maneras de ver las cosas? No. Dice que Pablo, después que recibió a Jesucristo, que le recobró su vista y confesó a Cristo, dice que fue y anunció en la sinagoga a Jesucristo como el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Y siguió presentando a Jesucristo como el enviado de Dios. Eso es lo que dice ahí. Y eso usted lo leyó y yo lo leí. Yo creo que lo entendimos todo, ¿no verdad? Ahí no hay ninguna. ¿Qué fue lo que él hizo? Lo primero, bueno, en el versículo 20 dice que predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que ese era el Hijo de Dios. Eso está claro, está confuso. ¿Qué hacía Pablo después de convertido? Presentar a Cristo. ¿Cómo qué? Como el Hijo de Dios. ¿A dónde? En la sinagoga. En la sinagoga es ¿qué? Donde se reunían los judíos a leer la Torá, la palabra de Dios. Eso está claro, ¿no? Bien, entonces en el versículo 21, la gente que estaban ahí murmuraban diciendo de que él estaba persiguiendo a los que en ese nombre creían en Jerusalén y fue allá a Damasco también a perseguirlo. Entonces, ellos querían poner como duda, pero si este lo perseguía allá y lo metía preso, ¿por qué viene a decirnos aquí ahora nosotros de que es el nombre de Jesucristo, que es el Hijo de Dios? Claro,
Eso, las dos cosas son verdad. Él lo perseguía allá, y fue a perseguirlo a Damasco, pero ¿qué pasa? Que en ese trayecto, una luz blanca le rodeó en el caballo, lo tumbó, que fue nuestro Señor Jesucristo. Y se convirtió él, luego de 3 días, a Jesucristo. ¿No es verdad? Bueno, porque siempre el maligno siembra duda y siempre, vuelvo y repito, usted va y presenta a uno de su familia el evangelio y siempre esa familia le va a sacar algo en cara. Pero fulano oye, cualquiera que lo oye, pero él antes no, tú sabes, y todas esas cosas que pueden decir. Pero no importa lo que digan, usted presenta el evangelio y presenta a nuestro Señor Jesucristo como lo presentó Pablo, como el Hijo de Dios, el enviado de Dios. Porque como dice aquí, Juan 14:6, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre, sino ¿por quién? Por mí. Bueno, pues entonces tenemos que anunciar, tenemos que presentar a Jesucristo. Esa es la misión de la iglesia. A pesar de que nos tiren huevos, que no tengamos adversidades, que no venga mucha gente, que venga mucha gente, lo que sea. Hay que presentar a Jesucristo como el único que puede hacer de nosotros un hijo de Dios. No puede hacer hijo de Dios por medio de su sangre derramada. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Bien, vamos. Versículo 22, nos quedamos ahí en el versículo 22. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el que el Cristo. Fíjense que lo que hacía Pablo era presentar a nuestro Señor Jesucristo. Y usted me puede decir, como decía anteriormente, sí, pero hoy eso es lo que se presenta, sí, pero muchas veces mezclamos muchas cosas al mismo tiempo y no debemos mezclar nada. Solamente hay un nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos y ese es nuestro Señor Jesucristo, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, que derramó su sangre por usted y por mí. Versículo 23, ¿qué sigue diciendo la palabra de Dios? Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo. ¿Qué resolvieron en consejo? Matarle. Entonces, fíjense la oposición, siempre que ha habido y que hay que habrá al mensaje de la palabra de Dios. Siempre va a haber oposición. Entonces los judíos que él fue a llevar el mensaje, resolvieron. ¿Qué resolvieron? Resolvieron matarle. ¿No es verdad? ¿A quién? A Saulo, llamado Pablo, por lo que él hacía y anunciaba. Por lo que él hacía y anunciaba. Entonces, señores, es increíble, pero cuando las personas hoy en día, usted dirá, bueno, pero usted hoy predica la palabra y esto y lo otro, es verdad. Pero hoy, tal vez no en esa misma forma, pero hoy hay mucha oposición a la palabra de Dios. Imagínese usted, por ejemplo, por decir algún católico, por ejemplo. Entonces, él le dice a usted, no, porque yo en la misa, que yo, hermano, la misa no está en la Biblia. Entonces, no, porque las tradiciones, hermano, las tradiciones no salvan. El que salva es nuestro Señor Jesucristo. Hermano, pero entonces todo lo que te habla es asunto de cosas inventadas por el hombre que no están sustentadas en la Biblia. Pero
La misa no es nada malo porque la misa es, bueno, no es nada, no podría ser nada humanamente hablando, pero a la luz espiritualmente, a la luz de la palabra de Dios, eso no es bíblico, porque la misa no está en la Biblia. Eso no está en la Biblia. Y además, le decía yo a esa persona que tuve una conversación, pero para que ustedes vean, una cosa que comienza suave, pero cuando usted va poniendo en contexto, ¿eh? Entonces la otra persona no se siente bien, ¿oíste? Entonces yo le decía a esa persona, mira, todo lo que está en la Biblia fue mucho antes del que existiera el catolicismo. O sea, no había sacerdotes, no había iglesia, no había nada de eso. Eso vino casi 4 siglos después. Pero todo lo que hay aquí es lo que dice y establece la Biblia. Entonces, hermano mío, misa no está en la Biblia. Las tradiciones no salvan, el que salva es nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que vemos en la Biblia. Entonces, él confiando en esto, en aquello, y nada de eso es bíblico. Él es hermano mío, él no puede ser hermano mío, porque hermano mío es el que es igual a mí. El prójimo mío es el que es igual a mí, que sigue lo mismo que yo sigo. Entonces, y esa persona no lo va a ver a usted como algo, usted sabe. Ya él lo está viendo a usted, ¿usted sabe cómo? Como que usted lo está agrediendo. Sí. Todo eso es tradición inventada por hombre, inventada por hombre, ¿eh? Y nada de eso salva, y nada de eso es bíblico. Ahora, bíblico es lo que hizo Pablo aquí cuando se convirtió a Cristo, que anunciaba a Jesucristo como el Hijo de Dios, que anunciaba a Cristo como el enviado de Dios. Eso sí es bíblico, porque Cristo sí está en la Biblia. Pero todos esos nombres que usted y yo sabemos no están en la Biblia. ¿Usted sabe cómo fue que viene esa conversación? Porque él es venezolano y católico, y el Papa de ahora hizo un proceso de ellos, un proceso también humano de cosas que se inventaron ellos en el Vaticano, que beatificaron de que a un doctor venezolano que tiene un gorrito negro. Usted lo ha visto por ahí, ¿eh? Al doctor Hernández, ¿eh? Y pues eso vino, porque él me está diciendo, no, y que ha sanado mucho y que esto, y yo, señor, hermano, pero eso son cosas, son cosas que no son bíblicas. Eso es un aspecto de tradiciones humanas y de cosas hechas por el hombre para complacer al hombre y para complacer su tradición y todas sus cosas. Eso nada de eso es bíblico. A la luz de la palabra de Dios, cuando usted le quitan la venda y la palabra de Dios viene a morar en abundancia en usted, usted va a ver las cosas de otra dimensión, va a ver las cosas como son, va a ver las cosas bíblicamente, no por tradiciones ni por aspectos humanos, sino espirituales. Bueno, ¿y cómo usted cree que terminó ya la conversación? No terminó muy buena, no terminó muy buena. Pero yo le tuve que decir porque él quiso inferir y decir de que, ¿sabe? Todos somos hermanos y todos somos, yo no podemos porque lamentablemente el sustento de un hijo de Dios es aceptar a Cristo como su Señor y Salvador y aceptar la palabra de Dios. Y hoy hay muchas iglesias bíblicas que están en mancomunidad, porque hay mucha gente y infiero yo, y están más o menos como sobrellevando esas situaciones. No, 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 no. En mi caso, yo soy claro y preciso, con amor, porque no lo ultrajo, ni discuto, ni nada por el estilo.
pero trato de poner en el contexto bíblico la situación de un tema que me pongan a mí. Si no está en la Biblia, eso no es de Dios. Eso es así. Entonces, en el versículo 24, dice la palabra de Dios. Resolvieron entonces los judíos que van a matar a Pablo, porque Pablo está anunciando otro nombre y ellos no están de acuerdo con eso. Hoy mismo también hay muchas personas que no están de acuerdo con eso. ¿Usted sabía ese chin? ¿Usted sabía ese poquito? Que así mismo como los judíos no estaban de acuerdo con el nombre de Cristo, hoy en día hay muchas personas que no están de acuerdo con eso. No están de acuerdo con eso. Miren, el versículo 24 dice, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche. ¿Para qué? Para celebrar un cumpleaños, para hacerle una fiesta. Dice que era para matarle, que estaban acechándolo. ¿Oyó? Y ahora ahora yo le voy a hacer una pregunta a usted. Le voy a hacer una pregunta aquí al auditorio. ¿Qué hizo Pablo para merecer la muerte? ¿Qué hizo? Que no fuese predicar el evento que él tuvo con Cristo y anunciar a Jesucristo como el Hijo de Dios. Por eso él merecía la muerte. Él no merecía la muerte por eso. Pero a la luz de la palabra de Dios vemos que por algo que en realidad no es un delito, eso le iba a costar la vida a Pablo. Hoy en día usted, déjeme decirle, si usted es una persona bíblica, si usted ha nacido de nuevo y si usted es un hijo de Dios, usted le puede costar hasta su trabajo, le puede costar muchas cosas hoy en día. ¿Usted sabía ese chin? Porque lo van a ver a usted como un agresor. Pero Pablo no fue agresor. Pablo lo que estaba anunciando aquí, lo que dice y lo que él vivió de Cristo. Y está presentando a Jesucristo como el Hijo de Dios. Entonces, querían matarle. Ahora, ¿qué dice en el versículo 25? Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Y así Pablo pudo salvar su vida de anunciar el reino que es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en día, amén, hoy en día muchas de nosotros podemos vernos en problemas. Oigan bien, nos podemos ver en problemas en nuestra vida porque obviamente la persona que no ve más allá de donde están, porque la vista, la venda tiene que ser quitada por el Espíritu Santo y la palabra de Dios. Me decía esa persona que yo conversaba, pero tú sabes que no, es verdad, hay algo que nosotros, diciendo de los católicos, es verdad que nosotros no leemos la palabra, es verdad, eso es así. Yo, bueno, pero eso no impide de que tú te presentes delante de Cristo y le pida perdón y que Él te dé la ayuda del Espíritu Santo y que por medio del Espíritu Santo de Dios, Él guíe tu vida presente y futura. Y ya tú no vas a estar a expensas de lo que te digan, ni de lo que te digan que esto es así o esto es asado, sino que tú mismo lo vas a ver en la palabra de Dios. Entonces recordaba yo iniciando esta prédica en esta mañana a esos hombres que iban por mi barrio, evangelistas, anunciando en campaña
a Jesucristo. Y yo recuerdo, por ejemplo, que en una de esas campañas se predicó una noche de Lázaro, ¿eh? Y con el tema principal, a mí nunca se me ha olvidado eso, yo era un niño, ¿eh? Con el tema principal de que el que cree en Jesucristo, aunque muera, vivirá. Entonces, en medio de muchas situaciones, de muchas limitaciones, de mucha, de mucho, vamos a decirlo así, escasez de todo tipo, hombres que Dios levantaba anunciaban a Jesucristo como lo anunció Pablo cuando se convirtió a Cristo y presentaban a Jesucristo como el Hijo de Dios, como el que podía hacer la obra celestial y espiritual en nuestras vidas, de nosotros pasar de la tiniebla a la luz. Y obviamente eso es el mensaje, esa es la misión principal de la iglesia hoy en día, presentar a Jesucristo como el Salvador, como el Hijo de Dios, como aquel que puede sacarnos de la oscuridad. Y el que no está en Cristo está en oscuridad. Para que lo sepan, el que no está en Cristo está en oscuridad. Y en oscuridad quiere decir que no tiene la luz del Espíritu Santo. Ni todas las cosas que él ve y como la puede ver, no es como debe de ser bíblicamente hablando. Veamos las cosas, vamos a anhelar ver las cosas de una forma espiritual y bíblica. Y eso solamente puede hacerlo en nosotros, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quién dice amén? Bueno, entonces, versículo 25. Entonces los discípulos, tomándole de noche, bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. ¿Por qué? Porque él, Pablo, presentó y anunció en la sinagoga a Jesucristo como el Hijo de Dios. Ah, sí, pero que usted nada más es con Cristo, que con Cristo, entonces ¿con quién más? Vamos a ver, dime tu otro nombre, vamos a ver. ¿Quién? Tú me puedes mencionar muchos nombres, pero ninguno de esos nombres que tú me puedes mencionar están en la Biblia. Ahora Jesucristo sí está en la Biblia. Entonces, no es asunto de que usted quiera ni de que yo quiera, es asunto de lo que dice y establece la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que solamente hay un nombre dado a los hombres en que nosotros podemos ser salvos. Bueno, la misión de la iglesia de Jesucristo hoy en día, predicar a Jesucristo, presentar a Jesucristo como el Señor y Salvador, como el enviado de Dios, ¿no es verdad? Y predicar la palabra de Dios íntegramente. Eso es lo que debe hacer la iglesia de Jesucristo hoy en día. Y esperamos de que nuestro Señor Jesucristo obre y siga obrando por medio de su Espíritu Santo en las iglesias para que el mensaje con su nombre y con su estamento siga siendo predicado hoy en día. Vamos a tres aspectos rápidamente. Vamos a tres aspectos que son necesarios en la iglesia de Jesucristo hoy en día. Tres grandes misiones que tiene la iglesia de Cristo hoy en día. Primero, Mateo 28, vamos allá. Mateo 18, ¿lo tienen?
Ah, no, 28, perdón, es 28, 28. 28, pero versículo 18. Eso es lo que pasa. Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Tres aspectos, tres grandes misiones de la iglesia de Jesucristo de hoy en día. Primero, Mateo capítulo 28, versículo 18. ¿Ya lo tienen? De la palabra de Dios dice, y Jesús se le acercó y habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que estoy con vosotros todos los días, hasta el fin, que dice, del mundo. La gran comisión, presentar a Cristo y su palabra. Esa es la gran misión de la iglesia hoy en día. Presentarlo aquí en el templo y fuera del templo. Presentarlo a familia, amigos, relacionados, etcétera, etcétera, etcétera. La gran comisión, hacer discípulo en Cristo, no en teólogos, no en escritores, en Cristo. Porque el que da la condición de hijo de Dios en su vida y en mi vida se llama Jesucristo. No hay otro nombre. No hay más nombre, yo diría. Ok. Pues ya hay muchos nombres, usted lo sabe, pero nada de eso está en la Biblia. Si empezamos a hablar de vírgenes, de santos y de cosas, del catolicismo, ya usted sabe, hay muchos nombres. ¿Eh? El doctor, como le decía yo a esa persona, hermano, eso no es bíblico. Ese doctor no es bíblico. Yo no sé ni lo más ni lo menos. Pero yo te puedo decir que a la luz de la palabra de Dios, eso no es bíblico. Eso no se sustenta en la palabra de Dios. Y si no se sustenta en la palabra de Dios, eso no es de Dios. Simple y llanamente. Aunque hay muchos que quieren como llegar a un punto de convergencia porque son muchos. Yo digo que la palabra de Dios es precisa, clara y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. El que esté en Cristo y el que esté en la palabra de Dios no va a buscar nada de eso, porque todo eso es inventado por el hombre. Amén. Segundo punto, vamos a ver. Segundo punto, vamos a ver Mateo, ahí mismo, capítulo 16. Capítulo 16 de Mateo, ¿lo tienen? Versículo 13. Una pregunta que le hizo Jesucristo a sus discípulos. Le dice, capítulo 16, versículo 13, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? 14. Ellos dijeron, uno Juan el Bautista, otro Elías y otro Jeremías o alguno de los profetas. En el 15, él les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dice amén? Señores, segunda misión de la iglesia, presentar a Cristo, el Hijo de Dios viviente, el Cristo, el libertador, el único. No hay más nombre dado a los hombres. Lo he repetido 4 veces, lo he repetido más antes de que terminemos. No hay otro nombre dado a los hombres que usted y yo podamos ser salvos.
simple y llanamente. Aquí el mismo Señor Jesucristo interactuando con sus discípulos le dicen, ¿y ustedes quién dice que soy yo? Por lo que ustedes han visto, digo yo, que tal vez supuso. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Eh? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios, tenemos que presentar a Cristo como el Hijo de Dios, el enviado de Dios, porque no hay otros hijos, no hay más hijos, el único Hijo de Dios es nuestro Señor Jesucristo. Y Él vino para que usted y para que yo, con la fe en su sangre derramada, seamos hechos hijos de Dios. ¿Quién dice amén? Bueno. Y último punto que vamos a ver ahí, vamos a Isaías, ahí vamos a ver Isaías 40, vamos. Último punto de 3 puntos de la misión de la iglesia de Jesucristo hoy en día. La primera misión, la gran comisión, presentar el evangelio y a Cristo a toda la criatura. Nosotros no tenemos que ver si la persona es mala, si la persona no es buena, si la persona ha matado 5. Nosotros no tenemos que ver con nada de eso. Nosotros lo que tenemos que hacer es presentar el evangelio a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién dice amén? Y tenemos que presentar a Cristo, como el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, como lo dijo Pedro, como lo dijo Pedro. Y dice ahí en un versículo más abajo, que no lo leímos por asunto de tiempo, que le dijo Jesucristo mismo, eso no te lo dijo hombre, ¿no, verdad? Sino que fue revelado por el Espíritu Santo de Dios. Bien, señores, Isaías capítulo 40, versículo 8, vamos arriba, vamos. Gloria a Dios en esta mañana. Isaías 40, versículo 8 dice, sécase la hierba, marchítase ¿qué? La flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. ¿Y cuál es el alimento espiritual del Hijo de Dios? Su palabra, que permanece para siempre. Olvídense de libros, de filósofo y de teólogo. La palabra de Dios es suficiente y permanece para siempre. ¿Quién dice amén? Óyeme, Dios mío, cuando yo vi ese versículo, yo dije, oh, fresco, Dios mío, cuánta verdad en un solo versículo. Marchítase la hierba, séquese la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amén. Ni se seca ni se marchita, así mismo es mi milagro. ¿Y ustedes saben qué? El que se agarra de la palabra de Dios, van a venir vientos, van a venir tempestades, va a venir problemas, va a venir brisa, pero el que se cubre con la palabra de Dios permanece para siempre. Alabado sea el Señor. Así que, señores, la misión de la iglesia es presentar a Cristo, presentar la palabra de Dios, cubrirnos con la palabra de Cristo. Como dijo Pedro, tú eres el Hijo del Dios viviente. ¿Y a quién vamos a seguir? Al doctor Hernández, a fulano, a sutano, que son cosas inventadas por el hombre. No, nosotros seguimos al Dios, al único Dios y a su Hijo Jesucristo. ¿Quién dice amén? Oremos. Padre amado y Dios eterno, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Ilumínanos y guíanos, Señor. Gracias por guiarnos, Señor, en el evento después de la conversión de Saulo, que luego se llamó Pablo, Señor. Que él hizo lo que nosotros debemos hacer. Presentar a Jesucristo todo el tiempo. Presentarlo como el Hijo de Dios.
presentarlo como el único que dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a cubrirnos con tu palabra siempre. Ayúdanos a meditar en este mensaje. Gracias por tu favor y tu bondad. Gracias por esta hermosa mañana. Gracias. Y todo esto lo pedimos en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Antes había muchas estatuillas y muchas cosas en mi casa y muchas fotografías y muchos asuntos. Ahora está, ¿usted sabe qué? La palabra de Dios, que permanece para siempre. Amén. Vamos al tiempo de las ofrendas.